Bendiciones mis hermanos y amigos que me siguen en este canal. Siempre he querido subir algo de mis estudios bíblicos y la verdad es que nunca encuentro o nunca hago espacio para hacerlo. Pero fíjense que estoy meditando estos días en algunos contrastes bíblicos que realmente me ha encantado este estudio bíblico. Y precisamente hoy estoy viendo lo de el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para ver algunas, todas las diferencias, los contrastes que hay. Y solo quiero compartirlo con ustedes. Muchas gracias por seguirme en mi canal. Que el Señor los bendiga. Eh, Fíjense que cuando uno hace estos contrastes descubre muchas cosas. Recordemos que el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento también es llamado la Ley de Moisés, en contraste con el Nuevo Testamento, que se le llama también el Pacto de la Gracia o el Pacto de Sangre. He detectado a través del tiempo por qué es que en muchas iglesias y muchos pastores están enseñando algunas cosas que no aplican a la iglesia. Algunos piensan que todo lo que está en el Antiguo Testamento aplica a la iglesia, pero no. Recordemos que lo que sucedió en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. En el Antiguo Testamento esperábamos o esperaban las bendiciones, pero cuando Cristo vino trajo la gracia, trajo la verdad, trajo las bendiciones de Dios. Y muchos nuevos o neo predicadores están aprovechándose de la ignorancia y aplicando mal la palabra de Dios. Si dividimos bien la palabra de Dios vamos a encontrar mucha riqueza espiritual. Entonces, algunas cosas que yo quiero compartir, por ejemplo, el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento estuvo basado en leyes, en leyes prescritas. Recuerden que la ley del Antiguo Testamento fue escrito en piedras. Pero en el nuevo pacto ya no son reglas, ya no son leyes, sino que es el espíritu de vida en Cristo. También en el Antiguo Testamento, como acabo de mencionar, las leyes fueron escritas en tablas de piedra. En el nuevo pacto, la ley de Cristo es escrita en nuestros corazones, es diferente. Recordemos que en el antiguo pacto la ley era débil para convertir a las personas a la obediencia y prácticamente fue imposible, nunca pudieron cumplir la ley porque la carne era débil y no podía obedecer a todas las leyes. Entonces, en el nuevo pacto lo que encontramos es que la ley de vida en Cristo o el Espíritu Santo que viene a morar al corazón del hombre es el que le da al hombre, al creyente, el poder para obedecer la ley de Dios. Hay tantas cosas que podemos hablar acá. En el antiguo pacto, por ejemplo, se tuvieron que realizar muchos sacrificios de animales para cubrir el pecado. Solo se cubría el pecado. Muchos sacrificios y solo se cubría el pecado. Todo era para esperar que llegara el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el nuevo pacto lo que encontramos es al único Cordero, y ya no es el Cordero que nosotros proponemos, sino que es el Cordero de Dios. Y Él no viene a cubrir nuestros pecados, Él viene a quitar nuestros pecados. Él en la cruz ha quitado nuestros pecados con su sangre. Un solo sacrificio quitó el pecado de todos los creyentes. ¿Qué más podemos ver? Se cubrían entonces los pecados en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se quitan los pecados en el Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento, si querías ser bendecido, tenías que obedecer la ley. Si no obedecías la ley, la consecuencia eran las maldiciones, venían sobre ti todas las maldiciones. En el Nuevo Pacto, a algunos les va a sonar así como que a herejía o contrario a la palabra, pero no es así. En el Nuevo Pacto, para ser bendecido por Dios, tenemos que solamente confiar en la obediencia de Cristo, no en mi obediencia, porque mi obediencia de todas maneras es imperfecta. Entonces, nunca el pueblo de Israel alcanzó todas las bendiciones porque nunca pudo cumplir la ley. Pero en el nuevo pacto, las bendiciones ya no dependen de mi perfecta obediencia, sino de la perfecta obediencia de Cristo. Esto le puede sonar a algunos contradictorio, pero realmente es así. Por eso es de que en el Evangelio se nos invita a confiar en aquel que cumplió la ley. En el Antiguo Testamento no, la confianza de la gente estaba en qué tanto ellos podían cumplir la ley.
Entonces, ahí así como cumplían la ley, así recibían bendiciones, en esa medida. Miren, aquí está Efesios 1:13, dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con cuántas bendiciones. ¿En base a qué? ¿No? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, porque Cristo está en los lugares celestiales, ahí están nuestras bendiciones. Pongan la mirada ahí donde están las bendiciones, dice, vuestras bendiciones que están ahí en Cristo Jesús. Entonces, las bendiciones del creyente en el nuevo pacto no es como en el antiguo pacto, no depende de mis obediencias. Obviamente si yo obro mal, pues cosecho mal, pero cuando hablamos del favor de Dios, de las bendiciones de Dios, no vienen de acuerdo a mi cumplimiento de la ley, sino dependen de la obediencia de Cristo. Y como su obediencia fue perfecta, pues yo dependo de esa. Entonces a Efesios 1:13 dice que soy bendecido, que tengo todas las bendiciones que Dios el Padre le dio a Cristo por su obediencia, las tengo a mi favor, simplemente por confiar en Cristo. Bueno, habría mucho que hablar de esto, ¿no? En el Antiguo Testamento, Dios estaba con su pueblo, no en su pueblo, sino con su pueblo. Habitaba en medio del pueblo de Israel. Habitaba en medio de la alabanza de su pueblo, ¿verdad? Aún usamos ese versículo para hoy en día y decimos, Dios habita en medio en medio de la alabanza de su pueblo, pero eso era en el antiguo pacto. En el nuevo pacto es diferente. En el nuevo pacto Dios mora en el corazón del creyente, Él por su Espíritu Santo. Si por la fe hemos recibido a Cristo, entonces Dios mora en nuestros corazones. Así que ya no es como en el antiguo pacto. Dios habitaba en medio del pueblo, en medio de la alabanza de su pueblo. Ahora no, en el nuevo pacto Dios habita en nuestros corazones y nuestros corazones deben alabarle, bendecirle, porque allí habita el Señor por la fe. Miren qué interesante eso del viejo pacto y el nuevo pacto. Hacer esas comparaciones, ojalá en otros días hago un video así más despacio para poder compartir con ustedes todas estas cosas. La ofrenda era de animales, los sacrificios eran de animales. En el nuevo pacto es Cristo Jesús, a quien se le preparó cuerpo, dice Hebreos. Encontré un versículo maravilloso, capítulo 10, que te hace pensar muchas cosas, porque el rey David ya había dicho que Dios pues no quiere sacrificios, decía David. No quiere, porque yo los daría, ¿verdad? Pero luego dice, no me voy a profundizar aquí, solo lo quiero mencionar, pero luego dice una frase muy interesante, pero me preparaste cuerpo. Proféticamente Jesús, el Hijo de Dios, le estaba diciendo al Padre que un día se iba a encarnar y que ese cuerpo sería para el sacrificio que traería el perdón de nuestros pecados. 613 mandamientos en el antiguo pacto. 613 mandamientos. ¿Saben cuántos hay en el nuevo pacto? Usted me va a decir uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Algunos me van a decir dos, amarás a tu prójimo como a ti mismo también, ¿verdad? Pero en realidad son tres mandamientos en el nuevo pacto. 613 en el antiguo pacto, en el nuevo tres mandamientos. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios, obviamente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el último, como a ti mismo, amarte a ti mismo también. Eso incluye también, es parte de estos tres mandamientos en el nuevo pacto. Si no me amo a mí mismo, no puedo amar al prójimo, no puedo amar a Dios. Si no amo a Dios, tampoco amo al prójimo, ni me amo a mí mismo, porque con el pecado me hago daño, ¿verdad? Entonces todo concuerda, pero esos serían los tres mandamientos en el nuevo pacto. ¿Qué más? Dios vivía o descendía a un lugar específico donde estaba el tabernáculo, donde estaba el arca del pacto, descendía al templo, ¿verdad? Donde se hacían los sacrificios en el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto Dios habita en el corazón, como lo dije antes, en el corazón del creyente. Ahora ya no habita en un templo hecho de manos, sino que habita en el corazón del creyente. Somos templo del Espíritu Santo. Muy diferente, ¿no? Por eso nuestra vida debe ser un cántico de alabanza, un altar de alabanza, debe ser una vida llena de gratitud y llena de santidad, porque Dios habita en nuestros corazones. Antes había que limpiar el templo, barrer el templo, trapearlo, limpiarlo, perfumarlo con incienso y tenerlo todo bien bonito, porque ahí habitaba Dios. En el nuevo pacto
Él ya no habita en el templo, pero tristemente hoy estamos invirtiendo millones de dólares en templos, porque y aún hoy decimos, es que Dios habita en este templo, es que Dios desciende en este templo, ¿no? No, Señor, en el nuevo pacto Él habita en nuestros corazones, y nuestro corazón debe estar limpio, ¿verdad? Te tenías que ganar la bendición, hoy tenemos la bendición de Cristo. Antes se ungía a un rey, a una persona en específico, con aceite, ¿no? Y solo ciertas personas tenían la unción. Hoy no. La Biblia dice que tenemos, los creyentes, la unción del Santo. Cristo es el ungido por excelencia, pero en Cristo somos nosotros ungidos. Entonces, en el antiguo pacto, solo ciertas personas tenían la unción. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo solo venía sobre ellos, pero no moraba en ellos como en el nuevo pacto. Entonces, hoy todos tenemos la unción. Tristemente, estamos escuchando y viendo a predicadores que suponen tener una unción especial. Son como apóstoles superpoderosos que presumen una unción que solo ellos tienen y que ellos te la pueden dar si quieren y si no, no. Qué terrible, qué triste que muchos creyentes o personas están cayendo bajo esa mentira. Cuando la unción la tiene todo creyente. Cuando recibes a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar a tu corazón, entonces también viene la unción del Espíritu a tu vida. Así que no necesitamos la unción de otro, no. Tenemos la unción del Espíritu Santo si tenemos la fe en Cristo. El antiguo pacto fue dado solo a un pueblo, al pueblo de Israel, para que fuera luz a las naciones, testimonio a las naciones. Fracasó Israel en ese aspecto. Pero en el nuevo pacto ya no es para un solo pueblo, Israel, ya no. Es para todas las familias de la tierra. Y esto ya estaba profetizado con las palabras de Jehová Dios a Abraham, cuando le dijo, en ti serán benditas y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Es que antiguamente, digamos, la salvación vino a Israel solamente. Pero, aunque ya habían luces, ¿no?, que también sería para los gentiles, hoy en el nuevo pacto, el Evangelio es para todas las naciones. Para todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, cosechaban lo que sembraban, bien o mal, en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, ¿qué crees? Cosechamos lo que Cristo sembró. ¿Y qué sembró Cristo? Su vida. Por eso cosechamos vida eterna. Hay muchas, que me da tristeza, porque hay muchas malas interpretaciones y malos conceptos acerca de estas cosas, por no entender bien las diferencias de ambos pactos. Es muy importante entender el nuevo pacto. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Es un paquete que estamos recibiendo, ¿no? Tú recibes un paquete, no sé, por ejemplo, un aparato, un instrumento, un libro, no sé, pero debes conocerlo bien para descubrir todo lo que tiene. Por ejemplo, los que no somos buenos músicos, no sabemos mucho de música, de repente nos compramos un teclado, ¿no? Y te quedas viendo ese teclado y tiene muchos botones y tiene muchas teclas y dices, bueno, ¿para qué es todo eso, no? O bueno, yo solo acá le hago sonar y suficiente. Pero tiene más, tiene más. Y eso requiere tiempo, inversión, espacio, dedicación para ir descubriendo para qué sirven tantos botoncitos, ¿no?, sobre el teclado. ¿Qué más puedes hacer? Puedes descubrir muchas cosas. Y eso pasa con el nuevo pacto. Es un paquetote. Consiste en Cristo, pero no es así de simple y sencillo. Hay que conocerlo. Dice la palabra de Dios que en Él están escondidos todos los tesoros de Dios en Cristo Jesús. Hay que descubrirlo, hay que abrir ese nuevo pacto y descubrir todas las bendiciones que en Cristo tenemos, que yo nunca pude conseguir, que ni los israelitas que tenían la ley y las promesas no lo pudieron conseguir. Hermanos, saludos, muchas gracias, bendiciones, soy el pastor Gerson y espero visitarles en otro video.